Buenas a todos, volvemos aquí otra vez con un nuevo vídeo y esta vez sobre posición relativa de dos rectas en el plano. Vale, imaginad que tenéis dos rectas, ¿vale? Os pongo aquí la pantalla, la imagen, perdonad, y cogéis dos lápices y los ponéis sobre una hoja. Entonces, moverlas, intentad averiguar cuántas opciones diferentes podéis obtener con esas dos rectas, ¿de acuerdo? Entonces vais moviendo, entonces la que suele salir como inicial siempre, todo el mundo pone pues dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Seguís moviendo y luego os aparece dos rectas que se cortan. Y hay otra opción más, a ver si la encontráis. Mientras la buscáis, yo voy a dibujar las dos opciones que hemos obtenido. Dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Vamos a darle nombre, vamos a llamar por ejemplo a una R y a la otra S. Hemos dicho también que dos rectas que se cortan se les llaman secantes, ¿de acuerdo? R y S. Y habéis descubierto la otra. La otra opción que hay, solo queda una más. Yo sé que muchos de vosotros han pensado, pues perpendiculares. No, perpendiculares son secantes, ¿de acuerdo? Por tanto, ya están dentro del segundo grupo. Pues faltaría uno, las coincidentes, una encima de la otra. O sea, una misma recta, pues que se llame, que sean ambas la misma, ¿vale? R que sea igual a S. Vale, la primera hemos dicho que son paralelas, que se escribe de esta manera, R, dos barras paralelas S. La segunda son secantes, que se escribe de esta manera, con una cruz. Y las que son coincidentes, que es lo mismo que decir iguales, coincidentes, se escribiría con un igual. ¿Vale? Son las únicas opciones que tenéis de mover dos rectas en un plano. No hay más. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, como estamos en mates, no en dibujo, vamos a buscar herramientas a partir de las fórmulas. Entonces, yo vamos a darle valores genéricos, por ejemplo, R, vamos a decir que R es la recta, vamos a empezar con la forma explícita. Igual mx más n, por ejemplo, ¿vale? Y la S vamos a llamarla igual a ax más b. Y en cada uno de los casos vamos a ver la característica que tiene. Vale, en el caso de paralelas, ¿qué tienen de especial dos rectas paralelas? Mirad, ¿veis en la pantalla? ¿Me veis los dos bolis? Estos son paralelas. ¿Y qué pasa si yo muevo una y la otra? Y las mantengo paralelas. ¿Qué es lo que mantienen? Efectivamente, mantienen la pendiente. Por tanto, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Tanto, cogemos las fórmulas de arriba y la característica es que la pendiente de una, que sería la M, sea igual a la pendiente de la otra, que sería la A. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Hay gente que está diciendo, vale, pero es que las rectas que son coincidentes, claro, si son coincidentes que son iguales, también mantienen la pendiente, efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciamos a partir de la fórmula en su forma explícita que dos rectas son paralelas o coincidentes? Bueno, lo más fácil es pensad un poco. Si son coincidentes, todo es igual, tanto la pendiente como la ordenada en el origen. ¿Vale? Recordad que la ordenada en el origen es el número suelto, ¿vale? Y representa a qué altura atravesamos el eje Y. Por tanto, vamos a poner la característica en coincidentes. Misma pendiente y misma ordenada en el origen. Y si vamos a las paralelas, claro, si vosotros dibujáis los ejes, ¿qué es lo que cambia? La pendiente es la misma, pero lo que cambia es a qué altura atravesamos el eje Y, que es la ordenada del origen. Por tanto, la segunda característica es que las ordenadas en el origen de ambas rectas sean diferentes. Y aquí está la diferencia entre paralelas y coincidentes.
Ambas tienen misma pendiente, pero dependiendo de la orden del origen, estaremos hablando de paralelas o de coincidentes. Bien, ¿y las secantes? Bueno, las secantes simplemente es que su pendiente sea diferente. ¿De acuerdo? Pues metemos diferente pendiente y ya está. Esto es la teoría, ¿de acuerdo? Ya veréis que cuando empecemos a hacer ejercicios, pues todo esto lo iremos repitiendo y tiene mucha más lógica, ¿vale? Bien, resumen. Si tengo dos rectas y tenemos la ecuación en forma explícita, si todo coincide, tanto la pendiente como la orden de origen, es que las rectas son la misma, o sea, son coincidentes. Pero si las pendientes son iguales, pero no es igual la ordenada del origen, estamos hablando de rectas paralelas. Y en el caso de que las pendientes de ambas ecuaciones de las rectas sean diferentes, estaremos hablando de pendientes secantes. ¿Bien? Vale. Pues nada, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? ¿Qué pasaría si en vez de tener las ecuaciones de la recta en forma explícita, estuvieran en forma implícita? ¿Vale? Recordemos que la forma implícita era algo por x más algo por y más un número igual a 0. ¿Vale? La vamos a escribir, por ejemplo, de r, vamos a poner la típica, ax más bi más c igual a 0. Y de s vamos a inventarnos otra, genérica, sería pues mx más ni más d igual a 0. Vale, aquí os voy a dar la estrategia. Yo siempre soy partidario de utilizar la explícita porque es más fácil de interpretar. En esta os voy a dar la regla, ¿de acuerdo? Entonces, para que sean coincidentes, que es la más fácil, ambas ecuaciones tienen que ser iguales o tienen que ser múltiplos. ¿Y cómo se comprueba esto? Pues dividimos el coeficiente de la x entre el coeficiente de la x de la otra ecuación y tiene que dar exactamente lo mismo que la división del coeficiente de la y entre el coeficiente de la y de la otra ecuación y tiene que ser igual el término independiente de una ecuación con el término independiente de la otra. ¿Vale? Todos estos valores salen de las ecuaciones en forma implícita de las rectas. Y son paralelas, lo único que coincide es la división de lo que acompaña a la x de una ecuación entre la otra y lo que acompaña a la y de una ecuación entre la otra, pero no coincide con la división de los términos independientes. Esto es teoría, no le busquéis mucha explicación porque aquí solo son coeficientes. Luego haremos ejemplos con números y repasaremos. Y ya sabéis cómo funciona. Cuando llevemos un par de ejemplos, coges la mecánica y luego ya le buscaremos un poco más de sentido. ¿Y las secantes cuál es la condición si tenemos ecuaciones en forma implícita? Simplemente que cuando divida los dos coeficientes de la x va a dar diferente de la división de los coeficientes de la y. ¿Vale? Recordad que todas estas letras aparecen en la fórmula. Lo refrescaremos cuando empecemos a ver ejemplos. ¿Vale? Ya hemos visto la teoría, pues vamos a practicar. Venga. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dicen las rectas de ecuaciones x más 2y igual a 1 y 2x más 4y igual a 2 son coincidentes, paralelas y distintas. Bueno, aquí que ponga paralelas y distintas es un poco extraño, ¿no? Paralelas y distintas es lo que nosotros conocemos como paralelas. ¿Qué querría decir paralelas e iguales? Pues coincidentes, ¿vale? Es una forma rara de poner paralelas, pero bueno, hay que acostumbrarse porque esto es el vocabulario que utiliza la UNED. Y apartado C tiene un único punto de intersección. Bueno, si tiene un único punto de intersección es que son secantes, ¿vale? Si son secantes es que hay un punto de intersección, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces recordemos, lo más cómodo, sinceramente, es trabajar con la ecuación explícita. Entonces, vamos a expresar las dos en forma explícita, que acordaos que es escribirlo de esta forma, y luego compararemos la pendiente. En el caso que coincida, estaremos entre coincidentes y paralelas. Entonces miraremos la ordenada del origen. ¿Que también coincide? Es que las rectas son coincidentes. ¿Que no coinciden? Es que son paralelas. Y en el caso de que las pendientes directamente no den igual, es que son secantes, y sería el apartado C. Entonces, vamos a la primera ecuación, x más 2y igual a 1. Vamos a expresarlo en forma explícita.
Dejamos la i sola. ¿Vale? Pensad que cuando tenéis menos x es como si tuvierais menos 1x. El 2 que multiplica ahora pasa dividiendo y divide ambos términos. Entonces, la primera ecuación tiene como pendiente menos 1/2. ¿Vale? Y luego miraremos si es necesario la ordenada del origen. Vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación, vamos a despejar la i. Tenemos 4i igual a menos 2x más 2. Y el 4 que multiplica divide a los dos términos. Menos 2/4 de x más 2/4. Y ahora, si queréis, vamos a simplificar las fracciones. Igual a menos 1/2 de x más 1/2. Vale, fijaos que la pendiente es menos 1/2 y coincide con la otra ecuación. Por tanto, en principio puede ser paralela o coincidente. Para ello miramos la ordenada del origen de ambos. Si también coincide, es que es la misma ecuación, por tanto son coincidentes. Si no coincidiera, serían paralelas. Miramos la ordenada del origen de una y la ordenada del origen de la otra. Son iguales, ¿vale? Por tanto, estaríamos en dos ecuaciones que representan dos rectas coincidentes. ¿Veis un poco la idea? Al final es tener la teoría a mano y practicar. Bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, antes de seguir haciendo más ejemplos, vamos a hablar de rectas perpendiculares, ¿vale? Que es un caso especial de rectas secantes. Bueno, aquí tenemos la propiedad, dice, dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son inversas y opuestas. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, recordar que rectas perpendiculares son dos rectas que se cortan, o sea, son dos rectas secantes, pero que forman cuatro ángulos de 90 grados, ¿vale? Son un caso especial de secante. ¿De acuerdo? Cada uno de estos ángulos son 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo averiguar si dos rectas son perpendiculares a partir de las fórmulas? Pues mirad, con sus pendientes. Tienen que cumplir una propiedad muy especial, que sean inversas y opuestas. Entonces, vamos a refrescar qué quiere decir inversa de un número y qué quiere decir opuesto de un número. Vale, voy a escribiros un número, el 3. ¿El opuesto del 3 cuál es? Es el mismo número cambiado de signo. Si el 3 es positivo, el opuesto sería negativo. ¿Vale? Y el opuesto de un negativo sería en positivo. Bien. Vale, ahora vamos a hablar del inverso. Para trabajar con el inverso de un número, tenéis que convertir ese número en fracción para que sea más sencillo de entender. ¿El 3 estáis de acuerdo que es lo mismo que 3 partido 1? Ya que representa lo mismo. Sí. Pues el inverso es girar la fracción. Por tanto, el inverso de 3, o sea, 3 partido 1 es 1/3. ¿De acuerdo? Entonces, si una recta tiene pendiente 3, su perpendicular tiene que tener pendiente el inverso y opuesto de ese número. Me da igual el orden. Si primero hacéis opuesto, sería -3, y si luego hacéis inverso, sería 1 partido -3. Pero si primero hubierais hecho el inverso, que sería 1/3, y luego lo opuesto, que sería -1/3, llegáis al mismo sitio. Por tanto, una recta que tenga pendiente 3 y otra recta que tenga pendiente -1/3, estaremos hablando de dos rectas perpendiculares. Esta es la teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo os voy a dar una serie de números y quiero que me busquéis cuál es el inverso y el opuesto de esos números. ¿Vale? Venga. ¿Vale? Imaginad que tenemos estas pendientes de rectas, entonces me gustaría saber las rectas perpendiculares a rectas que con estas pendientes, ¿qué pendiente tendría que hacer? Para ello simplemente es un ejercicio de buscar inversas y opuestas a la vez. ¿Vale? Da igual el orden. Yo siempre hago primero el opuesto y luego la inversa, pero es indiferente. Vayamos al primer ejemplo, el 5. Vamos a hacer primero el opuesto y luego el inverso. Si alguien lo quiere hacer primero el inverso y después el opuesto, tiene que llegar al mismo sitio. Vale, el opuesto de 5. -5, muy bien. ¿Y el inverso de -5?
Pensad que menos 5 es lo mismo que menos 5 partido 1, por tanto sería, muy bien, 1 partido menos 5. ¿De acuerdo? Recordad que en una fracción el menos lo puedo mover, porque más entre menos, que es menos, es lo mismo que decir menos entre más. Por tanto, menos un quinto sería el mismo valor o poner directamente un menos delante. Estos tres resultados es el mismo número, ¿vale? Es un truco que a veces ayuda, sobre todo para comparar con las respuestas. Venga, vayamos a un medio. Vamos a hacer primero el opuesto. El opuesto de un medio es, muy bien, menos un medio. Y ahora hacemos el inverso, que sería, perfecto, menos 2 partido 1, que si operáis es menos 2. Por tanto, un medio es el inverso y opuesto de menos 2. Venga, menos 3. El opuesto, bien, 3. ¿Y el inverso del 3? Perfecto, un tercio. Ya lo estáis pillando. Perfecto, va. 2 tercios. El opuesto, menos 2 tercios. Y ahora su inverso, perfecto, menos 3 medios. Ahora, si os apetece, vamos a hacer, en vez de primero el opuesto y luego el inverso, vamos a girar el orden. Primero voy a hacer el inverso y después el opuesto. ¿Vale? ¿Cuál es el inverso de menos 5 cuartos? Perfecto, menos 4 quintos. Y el opuesto de menos 4 quintos es el mismo número, pero signo contrario, o sea, genial, 4 quintos. Por tanto, una recta de pendiente menos 5 cuartos, su perpendicular tendría que tener pendiente 4 quintos. Esto es un poco la introducción a la teoría de rectas perpendiculares. Y ahora lo que nos toca es practicar, practicar y practicar. Bueno, tenemos otro ejemplo. Dice, las rectas de ecuaciones 2x menos 3y igual a 1 y menos 6x más 9 igual a 5 son coincidentes, paralelas y distintas o tienen un único punto de intersección, las secantes. Bueno, yo ya sabéis cuál es mi estrategia. Voy a pasar las dos ecuaciones de forma explícita y luego miraremos la pendiente y la ordenada del origen. Primera ecuación, 2x menos 3y igual a 1. Vamos a pasarla a forma explícita, o sea que hay que dejarla ahí sola. Entonces, yo me gusta tener la i en positivo. Como veo que la i es negativa, lo que voy a hacer esta vez es dejar la i a la derecha. Entonces me quedaría 2x, el 1 a pasarlo a la izquierda queda menos 1 y el menos 3y pasa como 3y a la derecha. Y ahora, ¿qué me molesta? El 3 que multiplica, por tanto lo envío dividiendo y me quedaría 2 tercios de x menos 1 tercio igual a y. Vale, ya tengo la pendiente, que es 2 tercios, y la ordenada en origen, que es menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la otra recta. Menos 6x más 9y igual a 5. Voy a dejarla ahí a la izquierda porque ya está en positivo y voy a pasar todo lo demás al otro lado. Y me queda 9y igual 6x más 5. Fijaos que prefiero poner la x al principio para que cuadre con la teoría. No pasaría nada, ¿eh? Lo importante es que luego no podéis equivocar con qué es la pendiente y la ordenada del origen. Ahora me molesta el 9 que multiplica, pasa dividiendo al otro lado y divide ambos términos. Igual a 6 partido 9, x más 5 partido 9. Vamos a simplificar. 6 entre 9 se puede dividir entre 3 y queda 2 tercios de x más 5 novenos. Vamos a marcar la pendiente. La pendiente es 2 tercios. ¿Vale? Fijaos, tienen exactamente las dos ecuaciones la misma pendiente. Por tanto, o son paralelas o son coincidentes. ¿Qué me lo va a diferenciar? La ordenada en el origen. Si también coincide, es que son la misma recta, coincidentes. Que no coinciden, estaríamos hablando de paralelas. ¿De acuerdo? Vale. Ordenada el origen de la primera, menos 1 tercio. Ordenada el origen de la segunda, 5 novenos. Son diferentes. Por tanto, estaríamos hablando, perfecto, de paralelas. Vale, al final es tener la teoría delante, mira los ejercicios, busca la pendiente, busca la ordenada del origen y bueno, solo hay tres opciones. ¿Seguimos? Venga. Ejercicio 343 del libro. Dice,
Cambia un poquito, de lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, todo está ligado. Las rectas de ecuaciones, menos 2x más y menos 3 igual a 0 y 3x más 2y más 1 igual a 0 se cortan en un punto de, y me dan tres opciones. Ordenada igual a 2, ordenada igual a 1, abscisa igual a 1. Vale. Aquí ya me están diciendo que las rectas se cortan. Bueno, son secantes. Vale. Y si son secantes es que tienen una forma de este tipo. ¿Vale? Y significa que tienen un punto en común, un punto de intersección. Y ese punto, como todo el mundo sabe, está definido con dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Recordemos, la X se le llama también abscisa del punto y la Y se le llama ordenada del punto. Si os fijáis, en las respuestas dicen, se cortan en un punto y os dan solo una coordenada, o la Y o la X. ¿Vale? La ordenada, acordaos, es la Y y la abscisa es la X. Entonces la pregunta es, ¿y cómo caray encuentro yo el punto de intersección? Bueno, si os fijáis, ¿qué es el punto de intersección? Es un punto que pertenece a las dos. Por tanto, es un punto que tiene que cumplir las dos ecuaciones. Porque la manera de encontrarla, me sabe mal decirlo, es haciendo un sistema de ecuaciones. Porque ¿qué es en el fondo un sistema de ecuaciones? Es buscar los valores de las incógnitas que cumplen las dos ecuaciones a la vez. O sea, estamos buscando qué puntos son de las dos rectas. O sea, el punto de intersección. Vale, entonces, resolvemos el sistema, lo vamos a hacer por reducción. Si nos fijamos bien, si multiplicamos la primera por 2, conseguiré que la y sea 2y y abajo tengo 2y. Claro, son del mismo signo, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 2. De esa manera tendré menos 2y arriba y abajo 2y, que al sumar se eliminará. Esto es el método de reducción. Si alguien lo hace por igualación o por sustitución, sale igual. Venga, entonces quedaría 4x menos 2y más 6 igual a 0. Y ahora la segunda la dejo igual. 3x más 2y más 1 igual a 0. Hacemos reducción. Así se nos van y nos queda 7x más 7 igual a 0. Resolvemos la ecuación. El 7 lo paso al otro lado restando. Nos queda 7x igual a menos 7. Por tanto, x es igual a menos 7 entre 7, que es menos 1. Y esto es la abscisa. Si nos fijamos, el apartado C dice, tiene abscisa igual a 1, casi, es menos 1. Por tanto, la C ya la puedo eliminar. Necesito buscar la I, ya que el apartado A y la B hablan de ordenada, o sea, de la I. Entonces, si recordamos, ¿cómo se resolvía esto? Pues cambiábamos la X por el valor que habíamos encontrado y resolvíamos. 3 por X, que es menos 1, más 2y más 1 igual a 0. 3 por menos 1 es menos 3, más 2y más 1 igual a 0, y ahora resolvemos. Menos 3 más 1, menos 2. Al pasarlo al otro lado, más 2, y queda 2y igual a 2. Por tanto, nos queda que y es igual a 1, que es la ordenada. Y fijaos que el apartado B dice ordenada igual a 1, que es la y, me cuadra con lo que acabo de encontrar. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo tengo que también dominar los sistemas de ecuaciones. Si reducción no os gusta, pues lo hacéis por otro método, pero os tiene que cuadrar. Vale, veis que el tipo de preguntas puede variar de un ejercicio a otro. Por ahora solo hablábamos de paralelas, coincidentes. Aquí de repente nos han metido pues que buscáramos una coordenada del punto de intersección. Bueno, vamos a ver cuál viene ahora. Ejercicio 344 del libro y nos piden, ¿cuál de las siguientes rectas es paralela a la recta 5y igual a 3x menos 2? Vale, vayamos a la teoría. Para ver qué dos rectas son paralelas a partir de las ecuaciones, yo trabajaría con la ecuación explícita, ¿vale? O sea, yo pasaría a explícita todas las que aparecen en el ejercicio, tanto la del enunciado como las de las respuestas. Y recordad la teoría, para que sea paralela, tiene que tener la misma pendiente, pero diferente ordenada del origen. Pues nada, sin miedo, ¿vale? No hay que tener miedo. Si cogemos la del enunciado, la y ya está a un lado sola, me molesta el 5 que multiplica, pues lo paso dividiendo.
Y tenemos igual 3/5 de x menos 2/5. Y ahora vamos al apartado A, B y C. Venga, apartado A. Dejo la y a un lado, todo lo demás al otro. El 5 que multiplica lo paso dividiendo y me queda menos 3/5 de x más 4/5. Vale, entonces si queréis vamos a marcar las pendientes. Porque como quiero que sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Si os fijáis, la pendiente no es igual, por tanto el apartado A no puede ser paralela. Vamos al apartado B. ¿Veis que tengo la i con un menos? Yo la pasaría al otro lado para que quede positivo, porque es incómodo trabajar con el menos. Sería 3x más 1 igual a 5y. Y ahora el 5 que multiplica lo paso dividiendo al otro lado. Y queda 3/5 de x más 1/5. Marco la pendiente, que es el que acompaña a la x cuando la y está sola, y observo que sí que tienen la misma pendiente, entonces me fijo en la ordenada del origen. Tiene que ser diferente. Entonces, la marco, tenemos una ordenada de origen que es menos 2/5 y la otra que es 1/5. Claramente son diferentes, por tanto cumplen las condiciones de paralela. Apartado B. Bien. Y el C ya visualmente la hubiera podido descartar desde el principio, porque la C ya está en forma explícita y fijaos que la pendiente es 5/3, que no cuadra con la del enunciado, que es 3/5. Vale, por tanto confirmado. La B. Bien, pues nada, vamos a hacer 3,45 del libro y vais a ver que cada vez salen más rápidos los ejercicios. Aquí lo tenemos. Dice, ¿cuál de las siguientes rectas no es paralela a las otras dos? Ojo, ¿eh? Vamos a marcar el no. Vale, para que sea paralela, misma pendiente y diferente ordenada del origen. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger las tres ecuaciones, las vamos a expresar en forma explícita y luego lo veremos rápidamente. La primera ya está en forma explícita, ¿de acuerdo? Porque la y está sola y luego tengo un número con x y un número suelto. Vale, vamos a la segunda. Vamos a dejar la y sola. Como la y es negativa, la voy a pasar a la derecha y quedaría 3x más 2 igual a 4y. Y ahora el 4 que multiplica pasa dividiendo a ambos términos. Y nos queda 3/4 de x más 2/4 igual a y. Bien, se puede simplificar la segunda fracción y quedaría 3/4 de x más 1/2 igual a y. Esta es la forma explícita de la segunda. Claro, aquí ya podríamos contestar, porque fijaos que el apartado A, la recta tiene pendiente 4/3, la del B tiene pendiente 3/4, son diferente pendiente. ¿Qué significa si tienen diferente pendiente? Que son secantes, por tanto, si son secantes, no son paralelas. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que una de estas dos va a ser la correcta. Porque nos piden cuál de las rectas no es paralela a las otras dos. Entonces, busquemos la pendiente de la tercera y ya sabremos cuál es. Venga, la y es negativa, la voy a pasar al otro lado. Y ahora el 6 que multiplica lo paso dividiendo y queda 8 partido 6x menos 3/6 igual a y. Simplificamos las fracciones. Epa, 8 entre 6 se puede dividir entre 2 y queda 4/3 de x menos 3/6 también se puede simplificar entre 3 y queda 1/2 igual a y. Entonces, marco la pendiente. Si os fijáis, el apartado A y el apartado B tienen la misma pendiente y diferente ordenada de origen. Por tanto, el apartado B y el apartado C son rectas paralelas. Por tanto, ¿cuál es la que no es paralela a las otras dos? El apartado A. Bien. O sea que al final todo esto La base es saber despejar, dejarla ahí sola y a partir de ahí, sabiendo un poco de teoría, es contestar. Bueno, ya está bien por hoy. Hemos hecho bastantes ejemplos de posición relativa y en el siguiente vídeo veremos unos cuantos más. Y nada, espero que se hayan aclarado un poquito las dudas y ya sabéis, mucha caña. Venga, señores, hasta la próxima.